Listo, profe, voy a compartir la pantalla. Sí, perfecto, ven nomás. ¿Me escuchan ahí? Ok. Yo la escucho bien, eso es el resto cómo la escucha. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros, estimado profesor Jonathan Cisterna. Empezamos con el saludo de quien habla. Damaris Sandoya, integrante del grupo 4, conformado también por Ignacio Bugueño y José Oliva. Nuestro tema a presentar el día de hoy es soluciones químicas. Organizando la actividad experimental. Para ello, debemos hacernos varias preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar los conceptos de química asociados a las soluciones químicas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque debemos ilustrar experimentalmente las unidades temáticas estudiadas en cátedra en las sesiones de laboratorio programadas para ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisando la bibliografía, la guía de trabajo experimental, los enlaces a las actividades simuladas, videos, textos de química, aplicando el estilo de aprendizaje de cada uno y el modelo de aprendizaje de SEMA Oxford para diseñar un procedimiento de cómo preparar una solución de concentración definida. ¿Qué habilidades se desarrollan y para qué? Aquí se desarrollan dos tipos de habilidades, las cognitivas y las sociales. Las cognitivas, que son observar, organizar, seleccionar, comparar, identificar. Y las soluciones, que son la iniciativa, la toma de decisiones, pensamiento, perseverancia, pensamiento crítico, autoaprendizaje. Para adquirir el aprendizaje que permita poner en práctica los conocimientos para preparar una solución. Nuestra meta, ¿qué queremos lograr con ello? Queremos poder resolver problemas usando el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo en equipo para argumentar de cómo preparar soluciones de concentración deseada. Para ello tenemos dos objetivos procedimentales. El primero es diseñar un procedimiento para crear una solución de una concentración determinada. El segundo sería diseñar un procedimiento para diluir una solución de concentración inicial a otra de menor concentración. Hipótesis. Como grupo, creemos que como cualquier solución puede interponer en nuestra vida cotidiana, directa e indirectamente, ayudando a determinar los moles en litros y en kilogramos. Además de que las soluciones químicas son necesarias para el funcionamiento de un laboratorio. Conceptualización y construcción del barro. Las soluciones químicas. Las soluciones químicas son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación, líquido, sólido o gaseoso, en donde no hay reacción química. La concentración de una solución constituye una de sus principales características. Algunos ejemplos de soluciones son el agua salada, oxígeno, nitrógeno en el aire, el gas carbónico en los refrescos. Y todas las propiedades que son el color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición que dependen de las cantidades que pongamos en las diferentes sustancias. Las unidades físicas de concentración vienen dadas en masa o en volumen. La primera es comúnmente usada. Las unidades químicas en las que se expresan las concentraciones son los moles y los equivalentes gramos. Se utilizan soluciones molares, normales y molares. Las soluciones pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Las diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto y el solvente puede seguir admitiendo más soluto. Las concentradas son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo más soluto. Las saturadas son aquellas en las que no pueden seguir admitiendo más soluto, pues el solvente ya no lo puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad para emitir más soluto aumenta igualmente. Las sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo, se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. Se cristaliza. Perfecto. En esta sección se van a indicar las medidas de seguridad del laboratorio. Está estrictamente obligatorio el uso de la bata y los lentes de seguridad. En este caso tienen que ser lentes de seguridad personales. Está estrictamente prohibido fumar, beber y comer dentro del laboratorio. Las mascarillas serán imprescindibles en todo caso. Para determinados productos se necesitará otro tipo de equipo como guantes, monos espaciales, etc. Es necesario conocer los síntomas en caso de intoxicación, así como el protocolo de actuación. Nunca se deben mezclar dos productos químicos en un mismo recipiente. La reacción de ambos es imprescindible. Este consejo debemos tenerlo en cuenta incluso en residuos químicos.
verifique que el material con el cual vamos a trabajar tiene que estar en buen estado. Si no fuera así, hay que doblarlo inmediatamente al ayudante y solicitar el cambio del material como tal. Este detalle evitará que se produzca algún accidente y asegurará el poner en práctica el experimento asignado. Al término de cada experiencia de laboratorio se debe ordenar y se deben dejar todos los materiales usados limpios. Perfecto. En esta sección vamos a explicar vamos a explicar los materiales a usar con una pequeña definición de cada uno, para así entenderlo mejor cada uno. El primer material que vamos a usar en este caso es el matraz aforado. Se emplea para medir un volumen exacto de líquido con base, perdón, a la capacidad del propio matraz que aparece indicada en esa rayita. El siguiente material que vamos a ocupar es el embudo. Es un instrumento que sirve para canalizar líquidos y materiales gradualmente en recipientes de boca estrecha. Esto más que nada nos ayuda para evitar derrames de la sustancia. El siguiente es el soluto. El soluto es una sustancia que se disuelve, es decir, que se combina con otra sustancia, que es el disolvente. El siguiente que vamos a ocupar es el solvente. Es una sustancia química en la cual se disuelve con el soluto, resultando la disolución. El siguiente material es la balanza. La balanza analítica es un instrumento utilizado en el laboratorio que sirve para medir la masa. El siguiente material, en este caso, son los vasos precipitados. Un vaso precipitado es un recipiente cilíndrico de vidrio, de un vidrio fino, que se utiliza comúnmente en el laboratorio, sobre todo para preparar o calentar sustancias, medir o traspasar líquidos. El siguiente instrumento es la pipeta. La pipeta es un instrumento volumétrico usado en los laboratorios de ciencias químicas. Y el último es el aspirador. Los aspiradores para pipetas permiten trabajar con las pipetas graduadas y aforadas de manera segura, aspirando el líquido por medio de un mecanismo de rueda estriada. Ya. A continuación, visualizamos las imágenes de los simuladores. En la primera imagen vemos una solución de 500 ml con una concentración de 0,5 mol por litro de cloruro de sodio. En el segundo es donde la solución tiene más volumen, pero disminuye su concentración. En el tercero, la solución se encuentra saturado y como consecuencia de eso, se cristalizan el cloruro de sodio. Ya. Preparación de las soluciones a partir de un soluto sólido y a partir de una solución de concentración inicial conocida. Dependiendo del estado en que se encuentra el soluto, si es un soluto sólido o si por el contrario si es un soluto líquido, se encuentran ya disuelto. El procedimiento variará ligeramente, pero básicamente consiste en preparación de material lo necesario, calcular la cantidad de soluto necesario y prepara la disolución añadiendo la cantidad de soluto calculada, el disolvente necesario para completar la cantidad de solución que pretende preparar. Para preparar una disolución tienes que organizarte bien en el laboratorio y debes seguir estos tres pasos fundamentales. En el primer paso se prepara el material necesario en el laboratorio, que esto ya ha sido mencionado por mi compañero, José. En el segundo paso, calcula la cantidad de soluto necesaria. Para calcular la cantidad de soluto necesaria, se parte de la cantidad de solución a preparar y utilizando como factor de conversión la composición de la disolución. Obtienes la cantidad de soluto que se necesita, que luego, teniendo en cuenta la riqueza que tenga el soluto, expresarás en unidades de masa gramo. Si el soluto es un líquido, además tendrás que utilizar la densidad como factor de conversión para obtener el volumen que habrá que tomar. Y luego, por último, el tercer paso, se prepara la disolución mezclando soluto y disolvente. Una vez que dispones de todo el material necesario y ya has realizado los cálculos para encontrar la cantidad de soluto necesaria, el último paso consiste en colocar dicha cantidad de soluto en el matraz aforado y completar con disolvente hasta el aforo. El procedimiento para tomar la cantidad de soluto necesaria difiere si se trata de un soluto que se encuentra en estado sólido o si por el contrario está en estado líquido o disuelto.
Si el soluto es un sólido, primero se coloca el vaso del precipitado en la balanza. Después se añade el soluto sólido sobre el vaso de precipitado hasta la cantidad calculada, ayudándote de una espátula. Nunca debes tocar los productos químicos con las manos. Después añade agua al vaso de precipitados y agita con la varilla hasta que se disuelva todo el sólido. Después vierte el contenido del vaso de precipitados en el matraz aforado para lo que te puedes ayudar del embudo. Y por último, añade agua hasta completar el matraz aforado. Luego, en caso si el soluto es un estado líquido, primero se coloca una pequeña cantidad de soluto en el vaso de precipitados, de donde tomarás después el soluto. Después coloca el aspirador en la parte superior de la pipeta gradada y succiona la cantidad calculada de soluto. Después vierte el contenido de la pipeta directamente al matraz aforado. Y por último, añade agua hasta completar el matraz aforado. Como vemos aquí, tenemos 3 simulaciones que hicimos con el permanganato de potasio. En la primera simulación agregamos 0,505 moles de soluto, que es el permanganato de potasio, a 1 litro de disolución, que es el agua. Observamos que su concentración no aumenta, pero se empezó a saturar en un 0,500 de molaridad. En la segunda simulación es la misma de la anterior, pero en esta agregamos más soluto, a 0,812 moles, a 1 litro mismo. Su concentración no aumentó, pero se saturó más, como vemos acá, y su color cambió a uno más intenso, a un morado. En la tercera simulación solo disminuimos su volumen a 0,495 litros, no agregamos soluto ni aumentó su concentración, pero se empezó a sobresaturar porque el soluto ya no puede ser disuelto. Perfecto. En esta sección están los resultados y valores del procedimiento experimental. Aquí, a grandes rasgos en este caso, fueron los valores que ocupamos en cada simulación, en el cual nos dieron los valores anteriores que mostró mi compañero. Y eso fueron introducidos en cada simulación. Ya, la importancia de la actividad experimental. La importancia en nuestro quehacer profesional nos enseña a cómo realmente se debe preparar una solución de manera correcta. Además que también la vemos de la industria, medicina, hasta nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy básico para todos alguna vez lo ha realizado, en este caso, es la preparación de jugos en polvo. ¿Quién alguna vez no ha preparado esta solución? Otro ejemplo que nos aporta a nuestra vida es la preparación de medicamentos para llevar una mejor calidad de vida. Y por último, aquí está nuestra biografía. Muchas gracias a todos y al profesor por nuestra presentación. Eso fue todo. Bien, chiquillos, muchas gracias por su presentación. ¿Ya? Yo ya les había enviado unos comentarios previos en la revisión de esta. Me pareció bastante buena. Solamente hacerles una sugerencia, ¿ya? Pero a ver, espérenme solo un minuto y conversamos, hacemos la retroalimentación correspondiente, ¿de acuerdo? Profe.
Ya, ¿me escuchan, no? Sí, profe. Ya, Pero perfecto. se lo escucha bien. Perfecto. A ver, como les decía, la presentación estuvo bien buena, estaba bastante buena. En general, las presentaciones han estado bastante bien durante el transcurso del semestre. Así que eso es algo que se agradece y, y bueno, en general, felicitarlos también por a todos los grupos que han ido presentando. Igual es difícil, teniendo en cuenta esta componente virtual que tenemos en clase, eh, y ponerse de acuerdo para saber cuándo, por ejemplo, pasar las diapositivas o cuándo mostrar qué cosas o cosas de estas, es difícil. Entonces, doble esfuerzo y por eso creo que las felicitaciones son pertinentes. Ahora, yo revisé la presentación el día de ayer, como habíamos acordado, y así de vista me pareció bastante completa. Pero el problema está, y esto ya se lo estoy haciendo a modo de sugerencia para que lo tengan presente en el futuro, que lo voy a decir de esta forma, pero no quiero que se sientan mal ni me malentiendan, vomitaron demasiada información, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas ahí que podrían haber omitido en virtud de poder ganar un poco más de tiempo para explicar otras cosas. Por ejemplo, el asunto de los materiales. Recuerden ustedes que nosotros hicimos un laboratorio de material de laboratorio y normas de seguridad. Ya que ustedes probaron el simulador y todo lo demás. Entonces, eso uno debería darlo por sabido. ¿Ya? Por otra parte, eh, esto de cómo se preparan las soluciones, ¿ya? Podría incluso haber sido más sintético. ¿Ya? Más que eso, me gustaría que me mostraran de nuevo la PPT para hacer algunas preguntas relacionadas con los experimentos. Ya con eso estaríamos listos y pasaríamos al grupo siguiente. Usted me dice aquella diapositiva, profe. Sí, vayan desde el principio de los experimentos, donde explican los objetivos de hipótesis. Desde esa misma. Ya, esto está súper bien. ¿Ya? Aquí la hipótesis dice que creemos como grupo, ojo con cómo formulan las hipótesis. Las hipótesis no son creencias, son ideas, ¿ya? Ideas que tienen como objetivo eh, eh, generar una problemática de la cual yo puedo eventualmente hacer un desarrollo experimental o un desarrollo más abstracto si hablamos de matemáticas pura y dura, ¿cierto? Y mediante este ejercicio intentar responder esta pregunta que genera la problemática en cuestión, ¿ya? Entonces, la frase hipótesis, partirla, creemos como grupo, o como grupo creemos, ¿cierto? Eh, no es una oración que yo ocuparía para una hipótesis. Insisto, todo esto que yo estoy diciendo son solamente la retroalimentación de la presentación y también sugerencias, ¿ya? Los comentarios que les estoy haciendo no influyen en la evaluación, ¿ya? Porque acuérdense que para la evaluación hay una pauta y si ustedes cumplen con esos criterios de pauta, es la nota que tienen, ¿de acuerdo? Cualquier solución puede interponer en nuestra vida cotidiana directa e indirectamente, ayudando a determinar los moles. Sí, pero a lo mejor la hipótesis podría haber ido un poco más enfocada al tipo de soluciones y cómo es que experimentalmente hablando hay condiciones que se mantienen y otras que cambian si jugamos con la concentración en términos de volumen o número de moles. ¿Ya? Fuera de eso, lo demás está bien. Vamos a la siguiente, por favor. El back. ¿Ya? Cuando les decía que agregaron demasiada información, ¿cierto?, a su presentación, me refería también a esto. Aquí tienen una imagen que muestra qué es cada solución, y qué corresponde a una diluida, una concentrada, una saturada, una sobresaturada.
mientras ustedes iban leyendo ¿cómo se llama? La conceptualización, que es la parte de abajo, eso les da tiempo a la gente que está mirando la presentación de ver qué significa diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Ahí no debieron detenerse mucho a explicar eso, porque además, ¿cierto? Los profesores de cátedra a ustedes se lo tienen que haber explicado. ¿Ya? Eso con respecto a esta diapositiva. Vamos a la siguiente. Esto me pareció bastante interesante en el sentido de la completitud de información, ¿cierto?, que ustedes entregaron respecto de las medidas de seguridad. Por ejemplo, no fumar, no beber y no comer dentro del laboratorio. Se subentiende, ¿cierto?, que esas cosas no debiese yo hacerlas en un laboratorio ya sea de trabajo, docencia o de investigación. Pero nunca está de más decirla. Entonces, bien ahí. Después, otra cosa que me pareció muy interesante y muy buena es necesario conocer los síntomas en caso de intoxicación. ¿Ya? El protocolo de actuación, eso suena como a algo más, no sé, como algo más de artes escénicas, pero eso es una apreciación personal. Yo hubiese hablado de el procedimiento de seguridad. ¿Ya? Después, nunca se deben mezclar dos productos químicos en un mismo recipiente. Y aquí yo tengo una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un recipiente de ácidos donde se agregan ácidos de distinta naturaleza? ¿No estoy agregando dos reactivos químicos diferentes en ese recipiente? O sea, lo que quiso decir de no mezclar productos químicos, por ejemplo, de que vayan a ocasionar algún accidente, a eso se refiere. Igualmente, antes de hacer esas mezclas, uno que tiene que investigar, interiorizarse sobre qué reacciones pueden tener cada mezcla, como se menciona en este caso. A eso más que nada se refiere a ese punto. No sé. Ya. A ver, voy a ser un poquitito más específico con la pregunta. Yo podría eventualmente mezclar una sustancia de carácter ácido con una alcalina o básica en un mismo recipiente. No sabíamos por qué responder las preguntas, porque no sabemos como los conceptos claros de las dos cosas. Ya. Acá, para que lo tengan presente, no solamente ustedes como grupo, sino también el grupo de laboratorio en general. Cuando uno dice nunca se deben mezclar dos productos químicos en un mismo recipiente, normalmente se refiere a dos productos químicos que tienen naturaleza antagónica. Por ejemplo, lo que yo les acabo de decir, un ácido con una base, nunca se mezclan. Si los compuestos son básicos, van a un recipiente exclusivo para ello. Si son ácidos, es un recipiente exclusivo para ello. Y en el caso particular de los ácidos, nunca uno debe mezclar ácidos que son de estos oxácidos, ¿cierto? En un mismo recipiente. Siempre se eliminan de forma separada. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen ácido clorhídrico, ácido bromídrico, no sé, ácido acético, ahí ya no hay ningún problema. Pero si ustedes mezclaran, por ejemplo, ácido sulfúrico con ácido nítrico, esa mezcla es fatal, ¿ya? Debido a que se forma una mezcla que se llama sulfonítrica y que es bastante corrosiva, ¿ya? Tampoco se debe mezclar, por ejemplo, un hidrácido, como el caso del ácido clorhídrico, con un oxácido que vendría siendo el ácido nítrico. Esos dos ejemplos que yo acabo de mencionar forman una mezcla que se llama el agua regia, ¿ya? Que disuelve casi cualquier cosa. ¿Ya? Incluso es capaz de disolver oro, que el oro como metal noble es prácticamente muy difícil de disolver. ¿Ya? Esas precauciones hay que tener, por ejemplo, en el caso de los ácidos.
Si son hidrácidos, bueno, no hay ningún problema, se pueden mezclar y no pasa nada. La mayoría de ellos no reaccionan con compuestos de la misma naturaleza, a no ser que sea una base o un oxoácido. Y en el caso de los oxoácidos, normalmente se eliminan de forma separada. Un recipiente para sulfúrico, un recipiente para nítrico, un recipiente para perclórico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso es lo que se refiere esto. Seguramente lo deben haber buscado y no estaba muy clara la frase. ¿Ya? Pero va básicamente por ahí. Lo mismo con el caso de verifique el material, eso está bastante bien porque resulta que parte de prevenir un accidente es revisar entonces previamente lo que le están entregando a uno como material de laboratorio para poder trabajar. ¿Ya? Un vaso precipitado trizado versus uno que está en impecables condiciones hace la diferencia entre hacer un buen procedimiento o generar un accidente. Y ordenar y dejar limpio, bueno, no me gusta la comparación que voy a hacer, pero para que lo entiendan, el laboratorio básicamente funciona igual que una cocina. Uno debe hacer limpieza previa, que en la cocina se llama el mise en place, y posterior a ello la limpieza final. ¿Ya? La gracia está en que dejar limpio también hace la diferencia entre realizar un buen procedimiento o generar un accidente. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Siguiente, aquí ya hice un comentario al respecto, así que vamos a la siguiente. A mí no me queda muy claro la última, donde ustedes agregan sulfato de cobre, si no me equivoco. En la columna número 3. Ahí justo, ¿Acá? claro, ahí justo donde tienen el cursor. Eso es sulfato Cloruro de de cobre. sodio. Ya, cloruro de sodio. Y arriba, sulfato de ¿Acá? cobre. Ajá. Ah, acá. Sí. ¿Por qué en ambos casos es saturado? ¿Cuál es la condición que se cumple ahí? Pero lo de arriba no está saturado. La que usted preguntó no está. Pero podría estarlo. Además, bueno, yo con la resolución de esta pantalla que tengo no alcanzo a ver bien, pero me parece que en el de cloruro de sodio abajo hay unos cuadraditos, ¿no? Acá. Sí, hay como unos cuadraditos y dice saturado. ¿Eso será Ah, saturado o sobresaturado? eh, está saturado Sobresaturado. todavía. Porque no está cristalizado. ¿Sí? A ver, en el experimento, cuando aparece esta alerta de saturado, empiezan a aparecer estos cuadritos, ¿no es así? Sí, profe. Ya, en realidad ahí es sobresaturado. ¿Por qué? La diferencia entre un saturado y un sobresaturado, el saturado, como bien dijo Damaris, es cuando el solvente alcanza su máxima capacidad de disolver soluto. Y cuando el solvente ya no puede disolver, entonces estamos hablando de una solución sobresaturada. ¿Y qué es lo que ocurre? El sólido no se disuelve en este caso. Por tanto, Cristaliza. y cristaliza. Cristaliza si es que está disuelto, entre comillas, por efecto de la temperatura. ¿Ya? Porque una solución, recuerden que se ve afectada por la temperatura y el volumen, en términos de concentración. Si yo tengo 1 mol de cloruro de sodio en 100 ml de agua, eso tiene una concentración A. Pero esas mismas cantidades, la de agua y la de cloruro de sodio, disueltas a 30 grados o a 40 grados o a 50 grados Celsius, tiene una concentración B, que es distinta a la de A. ¿Ya? ¿De acuerdo?
Sí, profe. Ya, vamos a la siguiente. Profesor. Ya, esta parte podría haber sido más sintética. Ya, está bien explicar cómo es que se prepara una solución, pero podrían haberlo hecho de forma más escueta. Vamos a la siguiente. El procedimiento experimental. Aquí, ¿cuál era la gracia de saber, por ejemplo, jugar con el volumen de la disolución en la cantidad de soluto? Ustedes pudieron establecer una relación entre, por ejemplo, ¿qué pasa si dejo la cantidad de soluto constante y voy jugando con el volumen? Ocurría que se empezó a saturar. ¿Ya? ¿Y qué ocurría con la concentración? Sí, La discúlpeme, Sí. eso en el caso de que disminuyeran el solvente sin cambiar la cantidad de soluto, ¿cierto? Sí, Ya. Ujú. la concentración se mantenía. ¿La concentración se mantiene? Sí. Ya. A ver, vamos de nuevo al caso del cloruro de sodio. 1 mol de cloruro de sodio en 100 ml de agua, ¿de acuerdo? Si Ya. yo hago el cociente entre el volumen y el número de moles, yo tengo una concentración. Si nosotros tomamos la calculadora y hacemos ese cociente, es decir, dividir 1 en 0,1, porque el volumen está en litros, estamos hablando de concentración molar. La concentración molar de esa solución es de 10, ¿cierto? 10 molar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esa solución que ustedes tienen de 100 ml, 1 molar de cloruro de sodio? Perdón, 10 molar, 100 ml, 10 molar. ¿Qué pasa si los 100 ml ahora se les transforman en 50 en vez de 100? ¿100 dije o 10? A ver. 100 dije, sí, 100. Si se evapora la mitad del solvente, ¿cierto? Si se evapora la mitad del solvente, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? No entendí la verdad su pregunta. De nuevo, si ustedes tienen 100 ml de una solución 10 molar de cloruro de sodio, ustedes tienen 1 mol de cloruro de sodio en la solución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. Sí. Ya. Si esa solución disminuye el volumen a la mitad, ¿de acuerdo? A la mitad, ¿cuánto es la concentración de eso? Si el volumen disminuyera Sería el doble. el doble, ¿cierto? Y yo en ese ejercicio cambia el número de moles, Pero yo creo que su concentración se sigue manteniendo, solo que se sobresatura. de nuevo, no escuché bien. Que su concentración se mantendrá, pero se sobresaturará. Ujú. ¿Y no será que son los moles los que se mantienen y la concentración aumenta el doble, como dijo su compañero? Capciosa su pregunta. ¿Perdón? Capciosa su pregunta. No, no es capciosa. Es súper simple. Ustedes en cátedra vieron un concepto que se llama dilución. ¿Ya?
La dilución tiene como condición que el número de moles se mantiene constante. Ustedes pueden jugar con la concentración y el volumen, pero la cantidad de moles se mantiene constante. ¿Ves que no es capciosa la pregunta? Entonces, cuando ustedes obtienen esta solución 10 molar, es decir, 1 mol en 100 ml de disolvente, 10 molar, y el volumen disminuye a la mitad, lo que tienen que hacer es tomar esa concentración y multiplicarla por 2. O dividirla por 0,5 si ustedes quieren, que en el fondo es lo mismo. Teniendo en cuenta que las condiciones de concentración y volumen inicial son iguales a las condiciones de concentración y volumen inicial. Entonces, ahora va mi segunda pregunta. ¿Por qué en los 3 ejemplos que ustedes colocan ahí les da la misma concentración? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicimos fue primero, la disolución era de 1 litro. Pusimos la cantidad de soluto a la mitad o sea, 0,505 mol. Entonces vimos que se empezó a saturar. Aquí vemos un cuadrito, un puntito, pero vimos que su concentración se mantuvo. O sea, eso fue lo que en la simulación, en el simulador resultó. Hicimos el de acá, pero le aumentamos el soluto y vimos que se estaba sobresaturando más, pero su concentración se mantuvo, así mismo acá. Ya, eso está raro. Y en conclusión sacamos eso. Sí, eso está raro porque yo estoy viendo lo que usted me está diciendo y la concentración se mantiene constante. La concentración debería aumentar respecto de la cantidad de soluto y debería aumentar respecto de la cantidad del volumen de disolución. Me explico. Cuando ustedes, cuando ustedes mantienen constante la cantidad de soluto, vamos a tomar el ejemplo número 1, si ustedes varían el volumen de disolución, si ustedes varían el volumen de disolución, la disminución debe ser inversamente proporcional a la concentración, que es lo que explica esta fórmula de dilución que yo les mencionaba recién. ¿Ya? Si el volumen disminuye a la mitad, la concentración debiese aumentar al doble. Si el volumen disminuye a 1/4, la concentración debiese aumentar 4 veces. Por eso que a mí me llama la atención esto de que en el primer caso tienen 0,5 moles en 1 litro y la concentración es 0,5 molar, pero después aumentan la cantidad de moles sin mover la cantidad de disolvente y obtienen la misma concentración. Sí, ¿Ya? en realidad eso fue lo que nos arrojó y nosotros sacamos conclusión de eso. Sí, pero puede ser que este permanganato de potasio en el simulador haya estado generando algún tipo de problema, porque por defecto ustedes no trabajan con permanganato de potasio. Ustedes por defecto trabajan con una solución de color anaranjado, si no me equivoco. ¿No es así? Sí, sí, pero quisimos como experimentar con cada uno. Sí. Por eso, aquí el error es ese. Si ustedes van a jugar solamente con el volumen, a no ser que lo permitido en 1 litro, ¿ya? Eso es la otra cosa. Lo permitido en 1 litro de disolución para una solución de permanganato, ¿cierto? Es el equivalente a 0,5 molar, ¿ya? Porque ya partieron de una solución saturada, ¿sí o no? En la primera foto. ¿Cómo, profe? De nuevo, lo que puede haber ocurrido acá es que al aumentar la cantidad de soluto, ¿ya? Al aumentar la cantidad de soluto, no les cambió la concentración porque lo permitido en 1 litro de disolución para el permanganato es el equivalente a 0,5 en términos de saturación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora se entiende. Ya.
Si ustedes hubiesen partido de una solución diluida, ¿ya? Si hubiesen partido de una solución diluida y hubiesen aumentado el volumen, hubiesen dado cuenta de que al aumentar el volumen en una solución diluida, la concentración disminuye. Y al revés, si mantienen el volumen constante y hubiesen aumentado la concentración de soluto, hubiesen visto que la concentración molar de esa solución hubiese aumentado. ¿Ya? Eso por un lado. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto está ok. ¿Sí? La concentración es la misma. El volumen es el mismo. Vamos a la siguiente. Ustedes hablan de un ejemplo que es el del jugo en polvo. Y aquí, a lo mismo. Si ustedes preparan el jugo, el sobre de jugo dice 1 litro, ¿cierto? Porción correspondiente a 1 litro, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué pasa si preparan el mismo sobre en medio litro? No se va a disolver bien. O podría disolverse y el jugo les queda demasiado malo porque tiene demasiado gusto a jugo, ¿o no? Va a quedar muy cargado. Va a quedar muy Exactamente. cargado. Ujú. Exactamente. ¿Qué pasaría entonces si el mismo jugo, el mismo sobre, lo disolvieran en 2 litros? Iba a quedar por agua. Iba a perder el soluto. Pues. Les va a quedar, como uno dice en buen chileno, aguachento, ¿cierto? Y les va a quedar malo porque prácticamente están tomando agua, ¿cierto? Ahí Ujú. están comprobando, por ejemplo, el efecto del volumen sin cambiar el número de moles. ¿Se entiende? Y después dicen, otro ejemplo en nuestra vida es la preparación de medicamentos. ¿Y cómo se preparan los medicamentos si gran parte de ellos se preparan o se venden bajo la forma de pastilla? ¿Qué vendría siendo una pastilla entonces? O píldora o tableta, como ustedes quieran llamarlo. ¿Es un ejemplo de disolución? Pues yo creo que sí, porque, o sea, si lo pusimos fue porque como lleva, queremos llegar a una solución, lleva como varios solutos, disolventes, muchas cosas y creíamos que sí. Ya. Esto pasa porque normalmente uno el concepto de disolvente en su cabeza lo tiene preconcebido como algo líquido. ¿No es así? Sí, profe. Ya. Ujú. Pero resulta que una disolución también puede ser sólida. De ahí tienen el ejemplo, un medicamento, una tableta. Ustedes, por ejemplo, a ver, yo tengo justo aquí a la mano, denme un segundo, una caja de aspirina. Denme un minuto. Ya, a ver, la caja de aspirina dice ácido acetil salicílico 500 miligramos. Y si yo miro así de ocioso, ¿cierto? Si yo miro, por ejemplo, el contenido, las cantidades, ¿ya? Dice lo siguiente, comprimido tiene ácido acetilsalicílico, que son 500 miligramos, almidón de maíz, celulosa, polvo, etc. En este comprimido sólido, el soluto vendría siendo el ácido acetilsalicílico. Y todo lo demás, ¿qué cosa vendría siendo? El disolvente, lo que le disuelve. El disolvente, ¿cierto? Y cuando uno saca la pastilla de la laminita esta metálica donde vienen, uno no ve o no distingue entre el ácido acetilsalicílico y las demás cosas. Ve una sola pastilla de color blanco, ¿no? Una sola mezcla. Ujú. Sí, una sola mezcla. Que es una característica de una solución, que debe ser una mezcla homogénea. Ahí tienen un ejemplo. Desde ahí entonces que un medicamento es un buen ejemplo
y que es bastante atingente entonces a lo que ustedes estaban mencionando. Bueno, chiquillos, eso. Eso, le vamos a dar el paso al siguiente grupo, por favor. Muchas gracias a José, Ignacio y Damaris. Ok, muchas gracias. Ya, el siguiente Muchas gracias, grupo profesor. de que el siguiente grupo está el grupo de Estefanía Chumbes, Constanza Ajá. Lepe y Sí, Daniel Zambrano. aquí, profe. ¿Quién va a compartir la presentación? Yo, Estefanía Chumbes. Estefanía, te hago como anfitriona desde este momento y puedes compartir la presentación. Ya, profesor. Espera un poquito. Ya. ¿Se ve bien, profe? Sí, yo veo perfecto. Ya. A ver si se come bien. Ya, listo. Ya. ¿Usted avisa o cuándo? Adelante, adelante. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy presentaremos el equilibrio químico. Vamos a explicar el CO más Oscar. ¿Qué vamos a hacer? Explicar los conceptos de química asociados al equilibrio químico. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque debemos conocer el principio de Le Chatelier, tipos de equilibrios químicos y sus variantes mediante una actividad en simulador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante enlaces de actividades simuladas, guías de textos e incorporando el modelo de aprendizaje C+Oscar. ¿Qué habilidades se desarrollan y para qué? Se desarrollan habilidades cognitivas de observación, selección, conceptualizar, analizar y reflexionar para así poder comprender el contenido. Nuestra meta, ¿qué vamos a obtener con el nuevo aprendizaje? Buscamos obtener diversos resultados para identificar y relacionar los contenidos estudiados, así alentar el autoaprendizaje. Hipótesis. ¿Cómo podemos obtener el equilibrio químico a partir de distintas soluciones? Conceptualización y construcción del BAC. El equilibrio químico es un estado en el cual los reactivos se están convirtiendo en productos y los productos se convierten en reactivos constantemente a la misma velocidad. Existen dos tipos que son los homogéneos, donde todos los productos y reactivos están en la misma fase, y los heterogéneos, donde algunos productos y reactivos están en distintas fases. Uno de los principios involucrados es el principio de Le Chatelier, que dice, si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó y recuperar el estado de equilibrio, que está en la imagen de arriba a la derecha. Y por último, y no menos importante, está la constante de equilibrio, que indica qué tanto y hacia dónde está desplazada la reacción en el equilibrio, mostrado en la imagen inferior. Las medidas de seguridad van a ser delantal, antiparras, guantes y mascarilla. Los compuestos y materiales a utilizar van a ser un vaso de precipitado de 50 ml, 4 goteros, 5 tubos de ensayo, una gradilla, una piseta, las soluciones, cloruro de hierro, dioxinato de potasio, cloruro de potasio, hidróxido de sodio. El procedimiento experimental va a ser, primero, en un vaso de precipitado de 50 ml añadir 1 ml de cloruro de hierro y 1 ml de dioxinato de potasio, más 25 ml de agua destilada. Segundo, la solución resultante se debe dividir en 5 tubos de ensayos en partes iguales. 3. Se etiqueta cada tubo de ensayo como referencia T1, T2, T3 y T4. El tubo T1 agrega 1 ml de cloruro de hierro 3. En el tubo 2 se agrega 1 ml de dioxinato de potasio. En el tubo 3 se agrega 1 ml de cloruro de potasio. En el tubo 4 se agrega 1 ml de hidróxido de sodio. Se compara los tubos de referencia y se registra lo observado. Resultados, análisis y discusión de los mismos. Como podemos ver en la
el principio de Chatelier. En el primero, el equilibrio se mantiene rápidamente, pues se favorece la generación de productos a través de una reacción heterogénea. Mientras que en el segundo se favorece la generación de reactivos a través de una reacción exotérmica. Que oscurece la muestra. En el tercer y cuarta muestra se observa un cambio en el contenido de los gases de estas, siendo la tercera donde la presión aumenta y el coeficiente estequiométrico es menor, y la cuarta es donde la presión disminuye y el coeficiente estequiométrico es mayor. El tercero yendo hacia la derecha y el cuarto hacia la izquierda, con la tendencia de que el tercero genere productos y el cuarto reactivos. En este experimento se aplicó la ley de acción de masas y la constante de presión, con la primera y segunda muestra con la ley de masas y la tercera y cuarta con la constante de presión. Okay. Fórmulas de equilibrio químico. Bueno, como pudimos observar en el anterior experimento, se puede explicar fácilmente la ley de masa constante de presión, por lo que pasaré a explicar el grado de disociación y el cociente de reacción. El grado de disociación se define como el cociente entre la cantidad de sustancias disociadas respecto de la cantidad de sustancias inicial a total, y el cociente de reacción, que se define precisamente para resolver qué sentido tomará un determinado sistema que no está equilibrado. Importancia de la actividad experimental en el quehacer profesional. El equilibrio químico ha ayudado a grandes empresas como las perfumerías, la farmacología, industrias de cerveza y en industrias de alimentos, ya que al tenerlo como base logra que los perfumes tengan un olor característico y determine su duración. Se sepa cuándo va a caducar un alimento y o medicamento. Además, que da el tiempo y velocidad para la elaboración de la cebada para la industria de la cerveza. Y por último, ha ayudado a potenciar los medicamentos en las operaciones y así minimizar daños. En pocas palabras, el equilibrio químico ha ayudado a determinar cuándo un producto va a caducar y o durar, el tiempo para la elaboración y la medición de químicos usados. Esta es nuestra bibliografía donde obtuvimos la información. Y muchas gracias por su atención. Esa sería la presentación. Ya, bien. Al igual que el grupo anterior, felicitarlo, ¿cierto? La presentación está bastante bien, salvo algunas cosas que quisiera aclarar con respecto a la experiencia, ¿ya? Así que vamos mirando la diapositiva uno por uno. Vamos, si quiero hacer algunas, Profesor, ¿ya? Vamos a hacer algunas preguntas al respecto. ¿se va a Oscar lo dejó ahí? ¿Te le dejo, profe? Desde el back, por favor. Ya. Si no ves, saco el todo. Si va a poner, si quito la etapa. Ahí está. Ya. Veamos el back entonces. A ver. Ya, sí, está bien. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva. Medidas de seguridad, compuesto y material a utilizar,
El procedimiento experimental. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí el cloruro de hierro 3 con tiocianato de potasio, ¿cierto? Ujú. Dice que se mantiene el color. Ajá, porque si se da cuenta, no se nota la diferencia. Ya, ¿me podría indicar con el cursor cuál es el T1? Este es el T1, Ya. el T2, el Dice, T3 ya, T3. y T4. Ya. Aquí de nuevo, o sea, de nuevo. Lo que pasa es que con el otro paralelo ocurrió una situación similar. Dice que el hidróxido de sodio, el equilibrio va hacia la izquierda. En realidad lo que ocurre ahí es que ocurre otra reacción, ¿ya? Pero como se pierde este color rojo, Ujú. uno tiende a decir que el equilibrio va hacia la izquierda. Yo les recomiendo, chicos, este experimento está descrito en YouTube. Lo pueden mirar en Ah, YouTube ya. y van a ver que cuando se agrega el hidróxido de sodio lo que se forma es otra cosa. Denme un minuto, por favor. Ya, profesor. Ya. Entonces, si se agrega cloruro de hierro y no cambia el color, ¿está desplazándose hacia la izquierda? Esa es mi pregunta. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, profesor? En el T1, Ujú. Con el cloruro de hierro. con el cloruro de hierro, dice desplazamiento hacia la izquierda, se mantiene el color. Si se Ujú. mantiene el color, ¿se está desplazando hacia la izquierda? Sí, porque al agregar un poco más de sustancia va a haber una reacción, aunque no se note. ¿Ya? Pero lo que ustedes están agregando es reactivo, no producto. Ajá, ¿Sí o no? sí. Y entonces, si están agregando reactivo, ¿hacia dónde debería irse el equilibrio? Hacia la derecha. Entonces, la derecha. Debería irse hacia la derecha. Lo que pasa es que, Mi error, ¿perdón? mi Ujú. error. Sí, no, tranquilo, si en eso estamos para corregir. Aquí estamos agregando cloruro de hierro 3, ¿cierto? Si agregamos cloruro de hierro 3, este debiese forzar la reacción hacia la formación de productos. Ahora, como hay exceso y no hay suficiente tiocianato de potasio, ustedes no logran observar bien la coloración. Y el color se mantiene porque reacciona todo el tiocianato y el exceso de cloruro, ¿ya? Entre comillas, diluye la solución. Ahí, en términos prácticos, no debería ir hacia la derecha, pero no están viendo nada. Con el tiocianato, si ustedes agregan exceso de tiocianato, favorecen la formación de tiocianato de hierro, y por eso esa solución se les pone oscura. En realidad el color es un color rojo sangre, ¿ya? Si ustedes buscan en el internet el,
la formación de esta reacción se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Sí, ¿Ya? pero como es una simulación, el color no es preciso. Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que quería aclarar específicamente. ¿Ya? Ujú. Que como, que como la reacción, o sea, como es un simulador, claro, los colores no son del todo exactos. ¿Ya? Después, Profe, se ve como hasta un poco morado, como un poco morado yendo hacia negro. Y ni siquiera en tanto negro, simplemente se oscureció todo el rojo que había. claro, pero en los primeros dos casos el equilibrio debe seguir hacia la derecha. En el tercero, Ujú. si ustedes agregan KCl, ¿para dónde debería ir el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la Ah, izquierda? Ahí fue hacia la izquierda, ¿o no? debería seguir a la izquierda, ¿no? Hacia la Porque izquierda. tipo colores oscuros hacia la derecha y colores más claros hacia la izquierda. Tengo entendido. Sí, pero es porque, a ver, si ustedes hubiesen puesto la reacción, o sea, la ecuación que representa esa reacción, que yo se las voy a compartir, Ujú. ya se las voy a Ujú. compartir para que ustedes la tengan presente. ¿Dónde? Aquí la tenía recién, denme un minuto y la estoy buscando. Profe, entonces, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ya no en el simulador, sino que ya así tipo presencial, por ejemplo, esto del color dependería de la alteración. Si es que va más hacia la derecha, si va más a la izquierda, me refiero como a la alteración del color. Mientras más se altera el color, más hacia la izquierda va a ir, y mientras menos se altere el color, más hacia la derecha va a ir. En el caso de esta ecuación, o sea, en el caso de esta reacción sí debería ser de esa forma, pero no se dan todos los casos. A ver, voy a compartir yo. ¿Dejo de compartir? No, no, tranquila, sí, yo lo voy a compartir con ustedes. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ahí está la ecuación, dice complete ecuación, está la ecuación que usted está generando. El color rojo es producto de este catión, ¿ya? Y al agregar más tiocianato, ustedes forman el tiocianato férrico. El tiocianato férrico es este compuesto oscuro que ustedes ven ahí, por tanto la reacción va hacia la formación de producto, Ujú. ¿ya? Pero en el caso del agregar KCl, ¿dónde está? ¿En los productos o en los reactantes? Los productos. En los productos, ¿cierto? Denme un minuto. Ya, ahora sí. La solución se les tornó verde, según el simulador. Que de verdad, lo que en realidad debería haber pasado es que la reacción entre comillas, diluyera, o sea, fuera perdiendo progresivamente este color oscuro o rojo sangre que ustedes vieron en la reacción. ¿Ya? Y eso se debe a que si yo agrego un exceso de uno de los productos, el equilibrio se va a ir hacia ¿dónde? Hacia la izquierda, ¿no? A la izquierda. Ya. Y la última se entiende como la pérdida del color, es decir, va hacia la derecha, pero en realidad lo que ocurre es otra reacción. ¿Ya? Es otra reacción que yo la estaba buscando acá. A ver, esta por ejemplo, eh, representa lo que ustedes hicieron. Al agregar NaOH, eso que se ve ahí, a ver si puedo agrandar la imagen.
Ahí se ve bien, ¿no? Ujú. Ya. Esta se torna amarilla. Lo que ustedes ven ahí es como algo de color celeste con algo amarillo abajo, ¿no es cierto? Eso es porque el OH desplaza los tiocianatos que se, vamos a decir, se pegan al ion de hierro 3 y se forma otro compuesto. Entonces, eso uno lo ve cualitativamente hablando como que el equilibrio va de derecha a izquierda. ¿Ya? Yo voy a dejar de compartir ahora y terminen de compartir la presentación para yo poder terminar de hacerles la retroalimentación. ¿De acuerdo? ¿Pueden compartir la presentación, por favor? Ah, ya. Sí, profesor. Perdón, es que... Ahí está. Ya. Entonces, para ir aclarando cosas, agregar cloruro de hierro, derecha. Tiocianato, Ujú. derecha. Cloruro de Ujú. potasio, hacia la izquierda. Izquierda. NaOH, izquierda. ¿Ya? Porque se pierde este color. Ya. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ya. Esto está bien. Esto del grado de disociación no lo tomé mucho en cuenta porque en verdad tampoco lo vi. Sí, me interesan esta, la del equilibrio, la del el cociente de reacción, la de constante de presiones y cómo se relacionan Kp y Kc. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Importancia en el quehacer profesional. Vamos a la siguiente. Ahí ya terminó. Ok, en el quehacer profesional me dijeron de que esta influía mucho en la industria Ujú. de farmacéutica, De, de, eh, Sí. de alimentos. Farmacéutica, alimenticia, cervecera. Farmacéutico igual, a ver. Pero sí está en la De la industria perfumería farmacéutica. igualmente. ya. Bueno, como dato Ujú. respecto de la industria que ustedes dijeron, sí, es importante que tener presente cuánto de cada reactivo agregar para no generar la formación de la recuperación de los reactantes, sobre todo en las industrias que trabajan con compuestos orgánicos. Normalmente las reacciones orgánicas tienden a tener equilibrios donde, por ejemplo, hay unas reacciones que eliminan agua como producto de reacción. Si ustedes trabajan en condiciones anhidras, esas reacciones van súper bien, pero si, por ejemplo, el solvente que ustedes están utilizando tiene agua, y si están formando agua como producto, el equilibrio se les va a desplazar hacia la recuperación de los reactivos y por tanto entonces el rendimiento de esa reacción va a ser baja. ¿Ya? De ahí le radica la importancia entonces de que el equilibrio químico sea un concepto importante que se maneje a nivel de industria. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos dicho que determinaba cuándo iba a caducar o durar un producto, el tiempo de elaboración y la medición de químicos usados. Sí, eso está Eso bien. habíamos dicho. Sí, eso está bien. Eso pues chicos, con eso Ya, ya profesor. estaríamos ok con la retroalimentación de esta presentación. Pueden dejar de compartir, no hay ningún problema. Ya. Listo, profesor. Ok, yo voy a detener la grabación porque